Entonces aquí tenemos en este caso, estos son los receptores. Estos receptores son 7. Y esos receptores muchas veces se le da el nombre de 7 dominios, 7 paquetes de aminoácidos, pero también se les da el nombre de 7 segmentos de aminoácidos. Bueno, entonces esto es lo que nos va a constituir básicamente el receptor. Todavía no es la proteína. Ahora, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que los receptores asociados a la proteína, ¿qué? Pues vamos a tener muchísimos, porque son específicos precisamente para poder realizar una función específica. Están constituidos por una cadena de aminoácidos, cuyo extremo amino terminal se localiza en la porción extracelular, quiere decir fuera de la célula, y el extremo carboxilo está dentro del citoplasma. La cadena atraviesa la membrana plasmática en 7 ocasiones, que ahorita a continuación pues vamos a ver aquí está, aquí lo tenemos. Aquí está el extremo terminal, que es el grupo amino, y el carboxilo está dentro del citoplasma. Y esos tubitos que hace rato vimos de color azul son los paquetes o segmentos de aminoácidos. Y entonces dice que atraviesa 7 veces, porque todo esto es el receptor, pero como tiene este acomodo, por eso dice que atraviesa 7 veces. Aquí está 1, 2 cuando se regresa, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, esto es lo que forma el receptor. Y el carboxilo lo tenemos adentro y el amino lo tenemos fuera de la célula. Las proteínas, que son receptores de membrana celular, y estos están asociados, como dice aquí, a la proteína G. La proteína G activan a otras enzimas para mediar señales intracelulares por segundos mensajeros. Ahorita eso lo vamos a ver a continuación. Los receptores asociados a la proteína G son la base del sistema endocrino. Y aquí tenemos ejemplo de algunas estructuras o órganos o glándulas que están relacionadas con el sistema endocrino. Si recuerden que el sistema endocrino produce hormonas, entonces aquí está la hipófisis y la tiroides, por citar algún ejemplo. También activan una diversidad de ligandos como hormonas, neurotransmisores, mediadores de inflamación. Contienen una cadena polipeptídica que, como dice aquí, atraviesa 7 veces la membrana, que ya lo vimos en el esquema. Y eso que atraviese 7 veces se llama 7 dominios transmembranales, ¿sí? Donde un dominio aminoácido terminal extracelular, que es el que vimos hace rato, y el dominio carboxilo, que está dentro del citoplasma. A esos 7 dominios también se les llama 7 segmentos de aminoácidos o 7 paquetes de aminoácidos. Aquí lo vemos nuevamente. Aquí está el amino fuera y el carboxilo adentro. Y aquí están los 7. Dice que atraviesa 7 veces. Aquí lo tenemos uno desenrollado, 2, 3, hasta el 7. Entonces recordemos que el carboxilo está adentro y el amino está afuera. Ahora nos vamos con la proteína G. Ya hablamos en este caso de lo que está conformando al receptor que va a ser acoplado o asociado con la proteína G. Este es el receptor, lo que se llama 7 dominios, donde este acomodo es el amino afuera y el carboxilo adentro. Hasta ahí termina la estructura del receptor. Luego, ese receptor se va a asociar a la proteína G. Esa proteína G está dentro de la célula, en el citoplasma, pero muy cerca del receptor. Esta proteína G está conformada por lo que se llama trímero o heterotrímido. Quiere decir que tiene 3 subunidades que reciben el nombre de alfa, beta y gamma. Estos 3 van a precisamente a conformar lo que se llama proteína G. Aquí está el receptor, aquí tiene el amino y por acá, que no se alcanza a ver porque esto lo tapa, pero vamos a suponer que está atrás, está el carboxilo. Ese está inmediatamente conectado con lo que se llama
la proteína G. La proteína G está dentro del citoplasma. ¿De qué está conformado? Tiene GDP, tiene alfa, beta y gamma. Cuando está los tres unidos, las tres subunidades, y tiene un GTP, el alfa, este está inactivo. Ahora, se va a convertir activo. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que lo permite que se convierta activo? La proteína G. Pues que el GDP que nosotros vemos aquí ahora pasa a GTP. Y en el momento que pasa a GTP se desprende el alfa. Y en este caso el alfa con GTP se llama el complejo ATP. Una vez que está activo, va a buscar enzimas que están dentro de la célula y las va a activar para que cumplan funciones específicas. Entonces está activo cuando el alfa se separa de beta y gamma, pero alfa lleva GTP. Cuando una vez que cumple la función el alfa GTP, que ahorita vamos a ver un ejemplo, se va a desactivar. Y al desactivarse otra vez, el GTP libera un fósforo y luego se queda como GDP y el alfa se une otra vez a beta y a gamma. Entonces activado es así y desactivado cuando se encuentran unidos a beta y a gamma. Cuando tenemos el ligando, recuerden que el ligando tiene otros nombres. ¿Me pueden decir cuáles son los otros nombres que tiene el ligando? ¿Cuáles son los otros nombres? Molécula señalizadora, estímulo, neurotransmisor. Esos son los nombres que lleva el ligando, que aquí en este caso puede ser una hormona, la mayoría de las veces son hormonas. Se une a un receptor, tiene un cambio conformacional que se dirige al trímero alfa-beta, gamma, e induce al cambio estructural, donde alfa se separa de beta y gamma. Y aquí lo vimos, ya se separó porque ya se activó. Cuando se separa es que la proteína está activa. Alfa libera GDP y forma GTP. Cuando forma GTP, se forma el complejo alfa-GTP. Va a actuar sobre una enzima, va a transformar a moléculas intracelulares en lo que se llama segundo mensajero. Cuando el complejo alfa-GTP activa a otras enzimas, ese sería el segundo mensajero. El ligando o neurotransmisor, que puede ser una hormona, se une al receptor llamado primer mensajero. En el esquema lo vimos. El segundo mensajero son las moléculas que se forman a partir de la enzima efectora, activada por el complejo alfa, GTP. A eso se le llama segundo mensajero, para que pueda cumplir una función, ¿sí? Y esa función implica una respuesta fisiológica. Ahorita a lo mejor va a quedar más claro. A ver, aquí está un resumen. Aquí está la molécula, pero la molécula aquí, de color verde, nos representa los receptores que nosotros en el otro esquema lo vimos como tubitos, como 7 tubitos, que suben y bajan, suben y bajan y suben y bajan. Aquí está, inactiva la proteína que entra el receptor o molécula señalizadora o ligado o neurotransmisor, inmediatamente el GTP se va a ligar a liberando Se separa y entonces cumple su función y después se desactiva, llegando otra vez a como estaba anteriormente. La subunidad alfa tiene incorporado GTP, lo rompe y forma GDP uniéndose a la subunidad alfa y se vuelve inactiva y vuelve, en este caso, otra vez a formar lo que se llama el trímero o heterotrímero. Lo que hace rato les dije, que se unía. Ahora escuchen esto con atención. Habíamos dicho que el alfa se separa, pero el alfa tiene que reconocer de qué señal se trata. Si se trata de una hormona, entonces va a actuar como alfa S. Pero si se trata que va a ayudar a un canal iónico para que pasen los cationes que anteriormente habíamos dicho, sodio, potasio, etcétera, entonces actúa como alfa Q. Y una vez que se cumpla la función, se desactiva
el alfa S o el alfa Q. Aquí esto lo escribí porque hay veces que en algunos libros, artículos, revistas científicas encontramos alfa S. Y alfa S, perdón, también equivale a GS. O también puede estar escrito como eje G de la proteína G, alfa S o alfa S. Estas son las formas como lo vamos a encontrar. Ahora, transmitiendo señales hacia moléculas de señalización, que es lo que a continuación vamos a ver. A ver, lo hice a mano porque se me facilitó. Yo no soy muy buena como para manejar la tecnología como ustedes lo hacen rapidísimo. Entonces aquí yo lo hice de esta manera, pero voy a ver si después lo arreglo, que esté todavía mejor, que se vea, pero vamos a ver. Aquí está. Vamos a hablar, pero del alfa S o de la proteína GS. No sé si así lo alcanzan a ver o le aumento un poquito más. A ver, le voy a aumentar un poquito más. Esto es lo que vimos en el 601, la clase de hace rato. Bueno, a ver aquí. Yo hace rato mencioné que dependiendo si reconoce cuál es la molécula señalizadora, va a actuar como alfa S o alfa Q. Aquí vamos a poner el ejemplo de alfa S. Alfa S, por lo general, se basa sobre las sustancias que corresponden a hormonas. Y Q, por lo general, se va en ayuda de los canales iónicos. Entonces, esa es la diferencia entre la S y la Q. Vamos a hablar de la S o también llamado GS. La forma activa que damos que es cuando se separa el alfa y tiene un GTP, pero aquí vamos a hablar del alfa S. Entonces, una vez que está activado, actúa sobre una proteína efectora. Esta se encuentra muy cerca de la membrana de la célula. Esa molécula efectora se llama adeninato ciclasa. Adenilato ciclasa. Este adeninato ciclasa en el citoplasma, una vez que está activada, que entra en contacto con el alfa S activado con esta molécula va a tomar los ATPs que están en el citoplasma. Toma uno de ellos. ¿Y qué es lo que hace? A este ATP toma dos fosfatos y los libera para formar el AMP cíclico, porque recuerden que aquí ATP es adenosin trifosfato, tiene 3 fósforos. Aquí toma 2 y los libera, pero esos que se liberan después se van a utilizar. Entonces recuerden, se liberó. Ahora aquí, el AMP, se forma el AMP, adenosin monofosfato, pero cíclico. Si nosotros recordamos en química orgánica, hay lo que se llama, en este caso, compuestos cíclicos y compuestos acíclicos. No es lo mismo que yo les diga, escriban la fórmula del hexano, o que yo les diga, escriban la fórmula de ciclohexano. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En el caso del ciclohexano se va a formar un hexágono. En el caso del hexano son 6 carbonos en forma lineal. Bueno, pues aquí como dice AMP, pero cíclico, quiere decir que forma un anillo, ¿sí? Entonces va a formar, una vez que se liberen 2 fosfatos con ayuda del adelinato ciclasa, se forma el AMP cíclico. Ahora, una vez que se encuentra en esta forma, quiere decir que está activo y por lo tanto va a actuar sobre una proteína que se llama quinasa A o PK. Esta molécula está formada por subunidades reguladoras y subunidades catalizadoras enzimáticas. O sea, la PK está constituido por estas 4 estructuras. 2 son reguladoras y 2 catalíticas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O tienen alguna pregunta? Bueno,
Una vez que tenemos en este caso que la PK, si está formada por esto, pues resulta que al separarse, ¿sí? Al separarse, lo que básicamente le interesa a la PK son las subunidades enzimáticas o catalíticas, porque estas van a catalizar reacciones. El PK, ¿qué es lo que va a hacer? Va a fosforilar, quiere decir que va a unir. ¿Se acuerdan que había dos fósforos que se habían quedado libres? Esos dos fósforos se van a unir a la serina y a la treonina para que cumplan la función determinada. Si la señal fue una hormona de crecimiento, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, la PK fosforis, bueno, entrega fósforos a la serina y a la treonina para que se pueda cumplir la función de la hormona de crecimiento, que es la que se ligó en el receptor cuando entró. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que al inducir o al dar energía, fósforos a la serina y la treonina, se va a inducir a que el núcleo de la célula produzca mitosis para que aumente el número de células y el hueso tienda a crecer 1 milímetro, 2 milímetros, de acuerdo, así corresponde a un niño o a un adolescente, que son todavía los que están en etapa de crecimiento. Y entonces de esa manera se activa. Si nos regresamos a este esquema, aquí estos serían los 7 paquetes, los 7 dominios. Bueno, entonces resulta, y vamos a suponer que aquí, bueno, aquí no lo señala, pero vamos a suponer que es el alfa S. Entonces aquí se activa, se separa, activa adenylato ciclasa, ¿sí? Y hace todo lo que ya mencionamos, y una vez que ya cumplió su función para la hormona del crecimiento, entonces se desactiva y otra vez regresa a como estaba originalmente. Y entonces eso es lo que quiere decir este esquema que está aquí, ¿sí? No sé si de esta tengan alguna pregunta. Bueno, pero aquí hay una cosa muy importante. Una vez que ya el MP cíclico activó al PK para que se separaran las dos subunidades y estas actuaran sobre la serina y treonina, el AMP se tiene, la célula lo sabe, lo tiene que desactivar. ¿Por qué lo tiene que desactivar? Porque hay un riesgo si no lo desactiva. Aquí lo tiene que desactivar. Primero, el AMP cíclico, para desactivarlo, lo tiene que pasar a lineal AMP. ¿Por qué lo tiene que desactivar? Porque si no lo desactiva, como ya no va a seguir funcionando porque ya terminó su función y está activado, puede tener efectos genómicos y dar origen a células cancerosas. Entonces, por eso es que se debe desactivar precisamente el AM cíclico, que estaba en forma de figura geométrica o un anillo, y entonces pasa a AMP, y de esa manera se desactiva para evitar este riesgo. Ahora, otra cosa que también tiene el AMP cíclico es que a veces puede ayudar a los canales iónicos para que hagan su función. Y recuerden que los canales iónicos, ¿qué es lo que hacen? Pues van a dejar pasar a los cationes calcio, al potasio, al sodio, que por ahí lo vimos. Entonces, por eso es importante desactivar al MP cíclico y activarlo para que pueda cumplir la hormona su función. Este es un ejemplo en cuanto a la hormona de crecimiento. Por eso yo hace rato les dije que la GS, o también llamado alfa S, tiene relación más con las funciones de las hormonas. Hasta aquí no sé si tengan una pregunta. Eso es lo que hace, es un ejemplo de lo que hace la GS, o también llamado alfa S. Bueno, Profesora, mande.
Vamos a la otra imagen. Ahora estamos hablando de la Q. Igual, en este caso. Aquí igual va a suceder lo mismo. Se va a convertir el GDP en GTP, se separa, pero ahora es la alfa Q, ya no es la S, el ejemplo que les voy a dar. Una vez que cumpla su función, pues se desactiva. Aquí está. La proteína Q es lo mismo que el alfa Q. Igual, cuando el GDP pasa a GTP es cuando está activada. Pero ahora actúa sobre un fosfolípido que recibe el nombre de fosfatidil inositol bifosfato, que las siglas para abreviarlo es la FIT con el número 2. Bueno, entonces va a actuar este complejo GTP sobre esta sustancia. Una vez que actúa, este va a pasar como IP3. Actúa sobre el canal de calcio, es decir, va a ayudar a los canales. Aquí estamos dando el ejemplo del calcio, porque recuerden que hay canales que son para el sodio, canales que son para el potasio, y eso lo determina el radio atómico. ¿Se acuerdan? Que tiene que ver con el radio atómico, la distancia que hay del centro del núcleo del átomo al subnivel más externo o nivel energético que esté utilizando. Entonces aquí actúa sobre el calcio para que quede en el citoplasma, que posteriormente puede ser activado sobre alguna reacción. Y por ejemplo, las reacciones que tiene el calcio son varias. Una vez que está en el citoplasma y de acuerdo a la célula, porque a lo mejor entró en una célula que corresponde a los huesos, bueno, pues entonces aquí sabemos que uno de las bases o elemento base es el calcio en huesos y dientes. Pero también, si entró dentro del tejido sanguíneo, pues va a participar en la coagulación. Entonces, estas son las funciones de acuerdo a donde se esté presentando la entrada del calcio, de acuerdo al canal iónico del calcio. También puede ser que participen las señales nerviosas en el músculo, la contracción y relajación de este, pero también ayudan en la secreción de hormonas, en el ritmo cardíaco y previene la osteoporosis. Entonces, el que penetra el calcio al citoplasma, pero hay que ver en dónde para que pueda cumplir estas funciones. Recuerden que tenemos células y tejidos que son específicos. Entonces, de acuerdo a donde haya entrado, ¿sí? Donde se haya presentado el canal que le permitió entrar y que le ayudó GQ, es la función que puede cumplir. Una vez que ya la cumplió, iniciando en este caso con el complejo activo que es este, ¿sí? Entonces ahora se tiene que desactivar esta estructura molecular. Y entonces esa estructura molecular, para que quede desactiva, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a cambiar de una estructura molecular a la otra. Una vez que termina su función, se debe desactivar, pasando primero por IP2, luego IP, es decir, que quede como inositol. Entonces aquí estamos viendo que la Q ayuda precisamente a los canales, aunque también vimos que la GS también puede ayudar, pero esta básicamente ayuda más a los canales, ¿sí? Y aquí el ejemplo que les di fue con el canal del calcio. Entonces ahí estamos viendo la diferencia que hay. Básicamente la GQ o alfa Q ayuda a los canales iónicos. Y en el caso de la S, básicamente a las hormonas. Entonces, esa es la diferencia entre la GQ y la GS. Entonces, no sé si de esta parte tengan alguna pregunta. Entonces, aquí resumiendo, si es en este caso la que se activa es la alfa S,
va a pasar todo esto, pero cuando llegue a estar en el complejo GTP, si se trata de la GS, pues básicamente va a actuar sobre hormonas. El ejemplo que les di fue del crecimiento. Una vez que termine su función, se va a desactivar. Y aquí, GDP va a perder un fósforo, más bien, GTP pierde un fósforo y se convierte en GDP. Y luego otra vez se une a beta y a gamma. Ahora, si se trata de la GQ, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Igual, otra vez esto, se entra en GTP, se libera GTP, se separa y entonces ayuda a los canales iónicos, como el ejemplo que les di de calcio. Una vez que terminó, se tiene que desactivar y otra vez se une a alfa y beta. Y así se repite n veces de acuerdo a si es GS o es GQ. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, pero aquí está resumido lo que yo les escribí a mano, que es esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces le seguimos. Ya los otros receptores que nos faltan, porque recuerden que son 4, ya los otros son un poco más fáciles, porque tienen relación con los receptores que los de canales, los iónicos, pero también con los receptores asociados a la proteína. Por ejemplo, aquí los receptores catalíticos. Siempre se requieren enzimas para que puedan, en este caso, realizar una función. Una vez que se cumple la función, pues entonces la célula pues va a estar muy feliz y contenta. Aquí en el caso de los receptores catalíticos actúan como si fueran enzimas. Atraviesan la membrana una sola vez. Poseen un dominio citoplasmático que actúa como receptores específicos. Y sí son receptores específicos. Las enzimas, porque estos actúan como enzimas, son específicos. Pues estos que actúan como enzimas, pues también son específicos. Dentro de estos receptores está la insulina. Entonces, la insulina tiene enzimas, ¿sí? O sustancias que son específicas para que la insulina pueda cumplir su función. Y aquí estamos viendo una imagen por pasos, donde dice que rápidamente entra este tipo de receptores, ¿sí? Receptores enzimáticos, para que se pueda cumplir la función. Los receptores catalíticos, que incluyen receptores de diversos factores de crecimiento, receptores del tipo TOL, que se reconocen, lipopolisacáridos, que reconocen lipopolisacáridos que son exclusivos de bacterias y participan en diversas infecciones, como pues ayudando a los glóbulos blancos a que puedan eliminarse precisamente las bacterias que están provocando infecciones. Pero recuerden que lo primero que hace, y eso lo saben los de temas selectos, en el caso de los leucocitos se produce inflamaciones cuando hay algo extraño, ¿sí? Entonces, si el cuerpo o no se siente en este caso el malestar a veces la infección puede estar ligada con inflamación y puede estar ligada con dolor, a veces nada más es inflamación. Y no se siente o se percibe muy poco el dolor. Pues aquí los receptores catalíticos también nos van a dar la señal para que la inmunidad pueda actuar. Incluyen receptores de hormonas. Para que las hormonas cumplan su función, pues también necesitan de receptores catalíticos. Activan o inactivan indirectamente a una enzima ligada a la membrana celular o a un canal iónico, ¿sí? Entonces eso va a depender si se necesita que esté activada o se necesita que esté desactivada. Y aquí, por ejemplo, vimos que aquí se tienen que desactivar el AMP o el IP3, pero es por medio de enzimas. Entonces, este tipo de enzimas que tenemos aquí son las que van a participar. Ahora, el último son los receptores intracelulares o nucleares. Son receptores proteicos localizados en el citosol o en el núcleo, relacionados con señales fuera de la célula, con la transcripción génica. Por ejemplo, si el cuerpo quiere que se sintetice insulina, se necesita de receptores, pero en especial de estos, de los que son nucleares, porque estos nucleares
que están en el núcleo van a dar la información a los ribosomas. Estamos hablando ahorita del páncreas, de las células del páncreas, que son las que fabrican la insulina. Entonces, si en ese momento se requiere insulina, entonces los receptores nucleares van a mandar la información a los ribosomas para que los ribosomas sinteticen la insulina. Pero para eso, en los ribosomas está el ARN mensajero que sale al núcleo, transcribe la información, se regresa a los ribosomas, el mensajero, y el mensajero le pasa la información a de transferencia y junto con el ribosomal van a fabricar las proteínas que integran a la insulina. Pero básicamente con la señal que da el núcleo. Por eso se llama receptores intracelulares o nucleares. Y con esto terminamos los 4 tipos de receptores que estaban en este caso citados en un cuadro que por ahí vimos, donde nos mencionaba los 4 tipos de receptores. Aquí está. Los iónicos, que también reciben el nombre de ionotrópicos. Ionotrópicos es lo mismo que canales iónicos. Los receptores, en este caso acoplados o asociados a proteína G, que ya los acabamos de ver. Los receptores catalíticos, que estos también ayudan a los canales, ayudan a los que están asociados a la proteína G, pero también ayudan a los del núcleo, ¿sí? Y los receptores intracelulares, que aquí básicamente, ¿qué es lo que hacen? Pues van a mandar la señal para que se transcriban las proteínas y se sintetice una hormona, y esa hormona después utiliza, en este caso, receptores para que esa hormona pueda cumplir su función. Por ejemplo, en la tiroides se produce la glándula del crecimiento, pero para que la glándula forme la hormona del crecimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene que utilizar los receptores asociados o acoplados a la vitamina G. Y entonces ahí va a actuar lo que se llama la proteína GS o alfa S. ¿Sí quedó claro o me fui muy rápido o no? Ustedes pregunten si es que no quedó claro. Sí, maestra, muy bien. Sí, maestra, sí se entiende. ¿Sí? Y entonces, pues, otra vez, como les he dicho, la maravilla de nuestro cuerpo. O sea, todo lo que hace para que tengamos todo lo necesario y que todo esté en orden. Y hay veces que nos portamos mal con la dieta, pero busca la manera. Pero tampoco eso de portarnos siempre en forma incorrecta con la dieta, pues no va a funcionar, porque luego pues vamos a tener alguna alteración que se manifiesta en algún tipo de enfermedad. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? A ver, me estaban diciendo que cuál era la diferencia. A ver, vamos a hacer un pequeño repaso. Todavía tenemos unos minutos. A ver, voy a tomar este ejemplo para contestar la pregunta que me hicieron. Aquí vamos a suponer que esta es hormona. Entonces, entra. Aquí va a haber un cambio conformacional porque pues aquí tiene que haber más espacio para que entre la señal. Entonces, por eso dice que hay un cambio conformacional. Y el cambio conformacional también implica que la proteína G cambie, se desligue de gamma y beta. Bueno, estamos viendo, aquí por ejemplo, está inactiva, pasa a ser activa cuando está alfa, en este caso, con GTP. Ese es el complejo GTP, el que esté activa. Si en este caso es una hormona la señal, entonces estamos hablando que va a actuar alfa S. Pero si la señal tiene que ver con la entrada de los cationes, o sea, de canales iónicos, entonces la que va a actuar va a ser el alfa Q, pero va a suceder todo esto. Esta puede ser en este momento alfa Q y quiere decir que va a ayudar a la entrada del calcio. Pero si es alfa S, básicamente va a actuar con las hormonas. Entonces, la alfa S
le gusta trabajar con hormonas. Y la alfa Q le gusta trabajar ayudando a los canales a que todavía tengan más facilidad y lleguen al citoplasma para que puedan cumplir su función específica.